Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo las entrevistas de hoy lunes santo, 6 de abril del año 2020. Como lo habíamos anticipado, vamos a tener una entrevista que se vincula a la Policía Nacional Civil, pero en particular al tercer viceministerio de Gobernación, específicamente sobre la unidad de prevención comunitaria de la violencia. Un tema muy importante, sobre todo en estos momentos donde hay mucho confinamiento. También está este tema de distanciamiento, el toque de queda, en fin, han pasado muchas situaciones y vamos a escuchar cómo se deben de atender estas situaciones. Vamos a iniciar con el comisario general Ervin Mayén Vélez, director general de la Policía Nacional Civil, que inicialmente había aceptado acercarse a los estudios de Canal Antigua, pero hay que comprender, él está en el campo, él está caminando, él está recorriendo, él está verificando y está acompañando a los miembros de la Policía Nacional Civil que, como ustedes saben, están en una labor ardua desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, garantizando el toque de queda, pero igual siguen el resto de las horas resguardando la seguridad de los guatemaltecos. Así que de última hora el comisario Mayén Vélez no pudo estar acá, pero sí está al teléfono y le quiero dar la bienvenida y la buena noche. Señor comisario general Mayén Vélez, buenas noches. Licenciado Mariano Rayo, es un placer y saludar a todos los compañeros del equipo de Canal Antigua. Le agradezco bastante que nos haya tomado y total comprensión que en estos momentos, pues bueno, usted está acompañando precisamente a todos los elementos de la Policía Nacional Civil. Inicio agradeciéndole a través suyo a los más de 42,000 elementos de la PNC que están a presto 24 horas diarias, 7 días a la semana y que nos están cuidando y resguardando. Señor comisario, cuéntenos cuál es la situación en estos momentos, cómo está el despliegue, ¿hay algún incidente que nos pueda informar? Muchas gracias, de verdad es un honor estar en este espacio de un medio tan importante, de un medio tan responsable para trasladar la información. Efectivamente, vale la pena mencionar y de algún modo retomar las palabras del señor presidente, quien pues se dirigió al pueblo de Guatemala por la tarde. Ya tenemos 74 casos, de esos 74 casos tenemos 3 personas fallecidas lamentablemente y 17 recuperados para gloria y alabanza del Altísimo. Tenemos 17 recuperados. En ese contexto vale la pena mencionar que la Policía Nacional Civil está siempre trabajando por todos los guatemaltecos para proteger y servir y realizando las diferentes actividades en funciones preventivas, en funciones de investigación criminal y de combate al delito en medio de esta crisis. Señor director, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. ¿Cuál más o menos es el estado, porque es difícil percibirlo desde afuera, de la violencia, delincuencia y demás? Afortunadamente tenemos datos muy positivos, y vale la pena mencionar que tenemos trazada una línea estadística de cómo veníamos impactando, reduciendo los homicidios hasta el día 13 de marzo, que fue cuando se presentó el primer caso, y a partir de ahí pues se reconfiguran todas las dinámicas, tanto en el Ejecutivo como las dinámicas poblacionales. Hasta el día de ayer teníamos 307 homicidios menos, es decir, en la comparativa con el 2019, y esto pues no es producto de la casualidad, es producto de trabajo serio, de estrategias preventivas, de estrategias investigativas y por supuesto de estrategias de interacción y de trabajo en equipo con las diferentes instituciones del Estado. Comisario, cuéntenos un poco del estado de situación de los elementos de la PNC, cómo están siendo atendidos, cuáles los turnos, las rotaciones, pues a partir de esta situación de excepción se están haciendo algunas asignaciones adicionales de recursos financieros para la PNC, incluyendo cumplir algo que se había determinado el año pasado, que es el ajuste salarial hacia arriba. ¿Cuál es la situación actualmente de la PNC?
Sí, muchas gracias. La Policía Nacional Civil pues realiza sus actividades cotidianas y las actividades que nos corresponde hacer en medio de esta crisis, en este estado de calamidad. Y justamente hemos logrado avanzar con los pocos recursos que tenemos en todas las actividades y los resultados que ya les mencionaba. Entramos a trabajar con un desfinanciamiento de más de 500 millones de quetzales, eso es decir, el impacto que usted justamente mencionaba de el salario de nuestros policías, y tomando en cuenta el ajuste que se hizo ya a finales del año 2019, y que vale decir que como no fue aprobado el nuevo presupuesto para el 2020, pues seguimos funcionando con el que fue aprobado para el 2019, y pues ya se han hecho algunos ajustes que esperamos que sean aprobados en los próximos días, con un trabajo que se ha hecho en el Congreso de la República. Con relación a la atención de nuestros compañeros, vale la pena mencionar que a través de la Subdirección General de Apoyo y Logística se han hecho entregas de equipo mínimo de protección, que corresponde principalmente a tapabocas y guantes, de manera priorizada, comenzando con el Distrito Central, que es el distrito donde coincidentemente tenemos el mayor número de casos y el mayor número de casos que atender en cuanto a la protección y a la custodia y resguardo de los inmuebles donde hay personas con posibilidades de estar infectadas con COVID, es decir, personas que están en cuarentena. Y entonces el Distrito Central fue por donde comenzamos a abastecer del recurso mínimo de protección, y pues ya vamos avanzando con otros distritos. Para nuestra fortuna hemos tenido también empresas muy responsables que nos han donado de equipo, otro equipo que lo estamos fabricando con nuestros propios sastres, es decir, la unidad antinarcótica, la subdirección de estudios y doctrina, la subdirección de salud, y estamos fabricando nuestras propias mascarillas, pero vamos haciendo maniobras ahí para poder ir avanzando y poder tener protección para todos nuestros policías. También vale mencionar la responsabilidad de muchas empresas que nos han donado tiempos de comida, y eso nos ha ido pues sirviendo para paliar la situación y la atención de vida para nuestros compañeros y compañeras policías. Señor director, con relación a esto, precisamente yo siento que la ciudadanía se ha acercado muchísimo a la Policía Nacional en estos momentos, toda la fama que tuvieron en algún momento. Creo que esto ha ayudado muchísimo y la gente está muy cerca y está muy consciente. Si las personas quisieran hacer donativos, brindar comida, alguien quisiera donar mascarillas, ¿cómo se pueden acercar? ¿Directamente con los oficiales? ¿Hay alguna forma de coordinarlo? Veamos, en esta situación, y bien válido su punto, licenciada, toda vez que el llamado es ese: confíen en su Policía Nacional Civil. Ahora más que nunca estamos dispuestos a proteger y servir como lo hemos hecho siempre, pero el llamado para toda la población es que confíen en nosotros. Aún en medio de la crisis nosotros seguimos realizando nuestro trabajo y lo hacemos con total pasión. Con relación a las personas que quieran ayudar, pueden acercarse a la Dirección General, y con gusto, y será un honor poder atenderles y poder recibir las donaciones que muy amablemente quieran realizar, y también lo pueden hacer para acercarse a cualquier subestación, a cualquier comisaría que está desplegada en cualquier comunidad. Lo pueden hacer de cualquier forma, y de igual manera nosotros estamos totalmente agradecidos por ese acercamiento, por esa confianza, y de pronto desvanecer la mala imagen que se tuvo en algún momento y atender cada caso donde algunos malos policías también tenemos que reconocer que han intentado o han realizado actos que no deben realizar. Para nosotros, los policías que no hacen bien su trabajo o que hacen cuestiones al margen de la ley no son policías, son delincuentes vestidos de policías. Pero en ese contexto agradecemos mucho la confianza y el acercamiento que hemos tenido con la población, y que sepan que esta policía está para proteger y servir, y para toda la población guatemalteca las 24 horas del día. Comisario Mayén Vélez, no puedo dar por terminada esta entrevista junto a Carmina Valdizán sin preguntarle por el estado de salud de los compañeros policías que la semana pasada fueron heridos en un atentado que sufrieron. ¿Cuál es el estado de salud de ellos?
¿Se refiere al hecho que sucedió en Retalhuleu? Es correcto. Sí, ya los dos oficiales que fueron lesionados ya fueron dados de alta. Para nuestra fortuna, ya fueron muy bien atendidos en el hospital y ya nos comunicamos vía teléfono, y también mi director general adjunto fue a visitar a los dos compañeros cuando se encontraban en el hospital, y afortunadamente están fuera de peligro, y las personas responsables de este atentado también están pues puestas a disposición de juez como fue en su momento. Ya se hicieron los allanamientos judiciales correspondientes, y el mensaje acá es que a la autoridad policial se le respeta. Esto no es un juego, nosotros andamos haciendo nuestro trabajo con total entrega, incluso estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por la población guatemalteca. Entonces no es justo que haya algunos malos ciudadanos que intenten todavía pensar en que a la Policía Nacional Civil la van a estar ofendiendo, o la van a estar irrespetando, o van a estar atentando contra la vida de nuestros policías. No lo vamos a permitir, y nuestros policías están instruidos para actuar con determinación en cualquier caso en donde vean en peligro su vida, y la defenderán, por supuesto, como defenderán la vida de cualquier ciudadano guatemalteco. Pues bueno, comisario, agradecemos mucho esta entrevista. Le reitero, como iniciamos la entrevista, un reconocimiento grande a más de 42,000 elementos de la PNC que están trabajando las 24 horas del día para cuidarnos a todos los ciudadanos guatemaltecos. Muchas gracias por el servicio que le están prestando a la patria. Bueno, después de concluir con el comisario general, el director general de la PNC, Ervin Mayén Belis, le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado, Ronald Portillo, quien es el coordinador general de la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia. Señor Portillo, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Continúa con la entrevista, Carmina. Continuando con el tema de la disminución de la violencia, eso es bueno. El señor director de la policía nos indicaba que son los resultados de acciones que se han venido dando y que cada vez los estamos viendo más. ¿Se debe también a que la gente tiene más miedo, está más en cuarentena, o usted cree que la gente habrían personas que aprovecharían esta situación para cometer más ilícitos? Pues nosotros desde la unidad hemos hecho una serie de análisis que plantean ciertos escenarios que pueden surgir a raíz del distanciamiento social y las restricciones de movilidad. Precisamente la reducción de homicidios o de muertes violentas, ese es uno de ellos. Efectivamente, pues la gente ya no está en las calles, y esto, pues, gracias a Dios, reduce este tipo de fenómeno delictivo. Sin embargo, la violencia sigue latente en algunos escenarios. Ahora la violencia para nosotros se ha trasladado al hogar, y tenemos un aumento en lo que es las llamadas por violencia intrafamiliar, agresiones físicas, violencia en contra de la mujer y otro tipo de violencia que se está generando al interior de los hogares, ¿verdad? Asimismo, hemos previsto dentro del análisis que realizamos que la situación de aislamiento, restricción de movilidad, la escasez de ciertos insumos económicos o economías en los hogares va a ser un detonante a otro tipo de violencia. Un ejemplo tal vez podría ser que tal vez no ha llegado a un nivel tan alto como fue la acaparación o el acaparamiento de ciertos insumos. Pues ese también es un tipo de violencia, o se genera por una reacción que desencadena en una violencia, ¿verdad? Las personas acapararon, creo que lo más icónico fue el papel higiénico, que generó violencia en el sentido de que pudieron haber existido discusiones dentro de los centros comerciales, y esto es lo que nosotros estamos previendo, y esa es la campaña en la que nosotros nos estamos enfocando, ¿verdad? Precisamente este dato que nos da sobre que se han incrementado las llamadas o las denuncias por esta violencia intrafamiliar, la violencia que se está dando en algunas casas, en algunos hogares. A ver, ayudemos sobre todo a las víctimas. ¿Qué está a disposición? ¿Qué tienen ustedes a disposición? ¿Qué existe a disposición para presentar las denuncias, para dar los alertivos, para ir a protegerlos? Porque es evidente, y no es solo el caso de Guatemala, lamentablemente estos casos se han registrado en todos los países que han tomado decisiones de distanciamiento social, de cuarentena, donde
pues lamentablemente, como lo digo, el machismo aflora, los conflictos afloran, el estar tanto tiempo cerca también genera otro tipo de tensiones. ¿A dónde, cómo se puede recurrir para cuando existen estos casos? Muchas gracias. Efectivamente, como tú dices, existe un aumento de este tipo de violencia en los hogares. Se han habilitado líneas especiales para las entidades que son competentes para atender este tipo de emergencias. El Ministerio Público ha habilitado líneas, la Policía Nacional ha habilitado líneas, pero nosotros estamos trabajando desde un punto de vista de prevención. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con este plan que se genera? Primero, son dos acciones concretas o dos objetivos concretos. El número uno es concientizar a la población con información para prevenir el contagio de coronavirus. ¿Esto qué implica? Y ahora me ven a mí con mascarilla y guantes, pero es parte del mensaje que le estamos dando a la población. Es importante de que se acaten las instrucciones presidenciales en el sentido de utilizar la mascarilla y guantes. Y segundo, es prevenir conductas violentas que pudieran derivarse de la insatisfacción que genera el aislamiento social, el encierro, la soledad o por escasez económica. Entonces, estamos generando acciones informativas y campañas de sensibilización para que la población sienta ese respaldo de parte de sus autoridades. Estas acciones, ¿en qué van enfocadas? Vamos enfocadas en casi 8 acciones concretas y un instrumento diagnóstico. Dentro de las campañas que tenemos de prevención y comunicación, están 2 hashtags que estamos manejando, que es me quedo en casa y convivo en paz. Esos son los 2 mensajes importantes que estamos dando y van precisamente enfocadas a prevenir actitudes de violencia dentro de los hogares. Y efectivamente, como bien les explicaba, existen ya líneas de comunicación que han habilitado las autoridades que van a responder ante hechos de este tipo, ¿verdad? Y las líneas telefónicas o tienen los números donde la gente puede abocarse, ¿cómo se pueden hacer estas denuncias para que las personas puedan Los PBX no los tengo en la mente en este momento, pero 110, 115, 1540 creo que son algunos de ellos. Sin embargo, cada institución que se dedica a la reacción de respuesta a este tipo de delitos tiene ya habilitadas las páginas y se han generado una serie de comunicaciones a dónde se pueden comunicar respecto a estos incidentes que se dan en el hogar, ¿verdad? Hablemos un poco del toque de queda. Dentro de las actividades que ustedes realizan, tienen actividades específicas para el comportamiento de los ciudadanos dentro del toque de queda. ¿En qué consiste ese elemento dentro de toda la estrategia de prevención de la violencia? Nosotros realizamos un acompañamiento precisamente con nuestros primos hermanos, como le llamamos nosotros en la institución, que es la Subdirección de Prevención al Delito, ¿verdad? Ellos son miembros de la PNC, normalmente utilizan un uniforme de color blanca o como bechita la camisa. Con ellos trabajamos muy de la mano. Actualmente estamos generando campañas de concientización, hemos colocado a algunas personas del equipo de trabajo, obviamente con sus instrumentos de protección, en donde sensibilizamos a las personas de que se queden en casa y que respeten el toque de queda. Colocamos a las personas diciéndote quédate en tu casa, generamos una serie de hashtags y comunicaciones a través de los diferentes medios de comunicación o redes sociales, y esa es la acción que hemos estado iniciando para poder respetar lo que es el toque de queda. Ese es el inicio de nuestra campaña. Posteriormente hemos planteado desde la unidad unas capacitaciones que vamos a reforzar al personal de la Policía Nacional Civil para protocolos de actuación posterior al toque de queda. Es algo muy importante de resaltar que la falta que se comete por el toque de queda es una falta, no es un delito, ¿verdad? O sea, hay que diferenciar esto. ¿Por qué? Porque es importante saber con qué fuerza debe actuar el Estado, ¿sí? Entonces, dentro de los protocolos de actuación que estamos generando es cómo deben de manejar esto, ¿verdad? Cómo se debe manejar esto. Y principalmente concientizar de que la población respete a las autoridades, ¿verdad? No recuerdo si fue el día de ayer o el día de hoy, hubo un incidente en Barberena, donde fueron capturados 7 personas que agredieron a agentes de la Policía Nacional Civil por decirle, ¿verdad? Estaban ingiriendo licor. Ingiriendo licor. Entonces, son actitudes que realmente son faltas, pero hoy en día son mayormente graves porque atentan contra la salud de todos los guatemaltecos e incluso en contra de ellos, ¿verdad? Entonces, esas son las acciones que estamos generando, buscando concientizar. Recuérdense que nosotros somos una unidad de prevención. Entonces, nuestro trabajo es prevenir este tipo de hechos violentos y, a través de la subdirección de la policía, prevenir la comisión de delitos, ¿verdad?
Con relación a esta convivencia pacífica, hay un tema que la ciudadanía, porque yo por lo menos de lo que me ha tocado vivir, he visto que las personas están muy respetuosas dentro de los supermercados, por ejemplo, la gente guarda su distancia, todo el mundo se medio evita, se da paso, cosas que no se ven habitualmente. Exacto. Obviamente ayuda a que no hay niños corriendo por los locales, etcétera, etcétera, que eso es bueno por la ciudadanía. Sin embargo, hay muchas quejas de vecinos, porque una cosa es estar en el supermercado y comportarse y otra es diferente estar en su casa, consumiendo alcohol y pensando, etcétera, etcétera, con la música alta y no respetan al resto de los vecinos. ¿Cómo se maneja eso? Si hay quejas, si hay personas que pues no pueden Bueno, convivir. efectivamente, pues las autoridades que intervienen son la Policía Nacional Civil, ellos son los que llegan al momento que hace el llamado, ¿verdad? Y nosotros desde la unidad lo que estamos haciendo es conciencia en las personas de que yo sé que es difícil, es duro, normalmente esta semana es una semana de descanso para muchos guatemaltecos que aprovechan ir a veranear o celebrar en casa y demás, pero es importante entender de que estamos en medio de una pandemia mundial y que esto es una realidad. O sea, efectivamente, hoy ya no es, voy a ir a la carceleta. No, usted puede ser conducido a la carceleta y en ese proceso puede ser contagiado. Y usted puede contagiar a otras personas, porque el mayor problema de este virus o de este COVID-19 es que hay mucho portador pasivo, es decir, que no muestra síntomas. Y está bien, pero sin embargo hay una persona que va a contagiarse y va a mostrar síntomas y muy probablemente vaya a fallecer. O muy probablemente vaya a saturar nuestros servicios de salud pública y esto va a generar que no se pueda atender a otra población que tiene otro tipo de enfermedades. Y esas son las acciones en las que nos estamos enfocando. Ahorita estamos en una etapa todavía de prevención, o como llama las autoridades sanitarias, una etapa de contención. Hasta el día de hoy, que se reportó un primer caso comunitario, según se explicaba el señor presidente, y dependiendo del análisis que hagan las autoridades de salud, se podrá establecer si vamos a entrar a una fase de mitigación. ¿Y qué pasa en las fases de mitigación? Ustedes ven el primer mundo, ven Europa, ven Italia, y las medidas de restricción y de limitación se vuelven más drásticas, más estrictas. Entonces, esto es una tarea que todos los guatemaltecos tenemos que hacer. La prevención es una responsabilidad de todos. Y entre más nos pongamos de acuerdo y entre más acciones hagamos para prevenir esta enfermedad, menos tiempo vamos a estar con este tipo de restricciones. Usted ya hizo mención al tema del caso comunitario, específicamente en Patsuncho y Maltenango. Previo a esta entrevista, pues tuvimos al alcalde. ¿Tienen ustedes prevista alguna intervención? Y si así es, ¿de qué tipo de intervención precisamente en Patsun? Sí, efectivamente nosotros en la unidad contamos con comisiones de prevención a la violencia y tenemos una organización en diferentes niveles. La tenemos a nivel de departamentos, o sea, gobernaciones departamentales, a nivel municipal y a nivel comunitario. Tenemos delegados en campo y lo que hacemos nosotros es activar nuestras redes de comunicación y hacer llegar esta información que estamos generando. Asimismo, estamos generando monitoreos de parte de nuestros delegados. Obviamente, estos delegados, la instrucción que tienen es no asistir a ningún tipo de reunión, sino que todo se va a hacer a través de las tecnologías de la información, teléfonos celulares, WhatsApp, etcétera. Y lo que buscamos es generar información que sea útil para las autoridades que reaccionen e información para prevenir ciertos focos de violencia. Entonces, respondiendo concretamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Activar nuestras redes comunitarias en Chimaltenango y monitorear cómo está el ambiente de la población. Es muy interesante el caso de Patsun. ¿Por qué? Porque está situado, es un municipio que está situado en un área que converge con muchas otras áreas del país. Recordemos que ahí pasa una de las rutas más importantes a nivel nacional y a nivel interamericano, ¿verdad? Y ese es un canal de comunicación que es muy difícil de cerrar. O sea, aunque las autoridades estamos haciendo el mejor esfuerzo, los cordones sanitarios se están implementando, no se puede limitar completamente el transporte ahí, porque efectivamente son rutas principales. Es bastante complicado. El día de hoy circuló uno de los mensajes que eran bastante, se podría decir que querían como prender chispa, porque no podemos atacar, fue uno de Codeca precisamente, y no los vamos a decir solamente ellos, sino que creo que hay otros grupos que están aprovechando esta situación para, en un momento delicado donde la población está precisamente susceptible, incitar. ¿Cómo se puede hacer para informar a la ciudadanía que tengan cuidado, que sean cautos con este tipo de mensajes? Porque definitivamente esto es por el bien de todos, no es alguien que quiera imponer nada a los demás. Así es. Efectivamente, dentro de los monitoreos que hemos realizado,
La mayoría de incidentes violentos se ha dado por acaparamiento de insumos alimenticios o insumos básicos y restricción de locomoción o movilidad en ciertas áreas, donde ya las comunidades se han organizado y prácticamente no permiten que ingresen personas externas de la comunidad o del municipio o del departamento. Se han reportado casos de personas con aspecto extranjero que han sido retiradas de hoteles y otras acciones que han tomado a nivel comunitario. La propuesta o la respuesta que nos estamos proponiendo es realizar spots en diferentes idiomas mayas, principalmente cachiquel y quechí, que son los idiomas que más se hablan, y poderlos compartir en la población. ¿Para qué? Para informar precisamente de qué es el COVID-19, de las medidas que se deben de tomar, que es una enfermedad que es fácilmente de prevenir si se acatan cada uno de los protocolos de higiene que se establecen, y además de hacer conciencia de que tenemos que convivir en paz, que ahorita a nadie le conviene un estallido social ni un caos social, sino que tenemos que estar en paz. Eso es una responsabilidad de todos. Ahorita tenemos que ser buenos ciudadanos y comportarnos de esta forma, y estas son las acciones que estamos proponiendo. Precisamente esa estructura que ustedes tienen, incluso llegando a nivel comunitario, les permite seguramente identificar dónde hay focos de tensión. Con esta situación que, ¿cuántos días llevamos ya? ¿10 días, 12 días, 15 días? Ya la verdad he perdido un poco la cuenta de los días en que, pues en particular con el tema del toque de queda, ¿no? Porque yo creo que la cuarentena, sin términos generales, uno la soporta. El toque de queda ya es aquel elemento, no sabemos qué va a pasar hacia el futuro, pero bueno. Este domingo cumplió 8 días el toque de queda, ¿no? El 17 creo que... Sí, el 17 sí, el domingo de mayo. fueron, Sí. Bueno, el tema es, la pregunta va dirigida a esos focos de tensión que pudieron ya haber determinado ustedes alrededor del país, en qué municipios la situación, pues bueno, no es que haya conflicto, pero sí está generando un poco de tensión. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Pues lo que hemos identificado nosotros es que la mayor tensión se da en el altiplano del país, ¿verdad? El área de Huehuetenango, Chimaltenango, Totonicapán, San Marcos son donde tenemos mayor reporte de este tipo de tensiones. Sin embargo, también tenemos reportes en el área de Jutiapa, en el área de Escuintla, Santa Rosa, donde han existido ciertos eventos que generan cierta alarma o cierta alerta, ¿verdad? Y es de donde se saca el análisis para proponer estas campañas de información y sensibilización a las personas. Algo que casi nadie está hablando y que nosotros ya estamos previendo como unidad de prevención es qué va a pasar después de todas estas restricciones. La OMS identifica como muerte violenta los suicidios. Entonces nosotros ya estamos generando acciones para prevenir este tipo de fenómenos, ¿verdad? Porque muy probablemente la depresión o la ansiedad que se genere durante este periodo de aislamiento va a afectar seriamente en la salud emocional de los conciudadanos y de todos los guatemaltecos. Entonces hemos también establecido una acción dirigida a un taller de capacitación de manejo de emociones, previendo que esto pueda suceder, ¿verdad? Es difícil cuando se habla de temas, sobre todo como el suicidio, que hay otro tipo de factores y esto es como un detonante, como bien dice usted. ¿Qué consejos podría dar a las personas que pudieran estar experimentando este tipo de situaciones? Primero, no aislarse. En familia o en casa, en el núcleo familiar, obviamente respetando la cuarentena a todos, pero normalmente están en grupos familiares, tratar de convivir en casa, con la responsabilidad de que cada integrante de la familia debe cuidarse para no contagiar a otro. Pero en el caso concreto de la depresión que se pueda generar por este tipo de eventos es no aislarse, comunicar, hablar con las personas, llamadas, hay líneas de asistencia o ayuda donde se pueden buscar, hay varias de estas, tratar de generar comunicación y hablar y entender de que es un fenómeno completamente normal. Hay que quitar el tabú y el mito y hay que empezar a hablar de esos hechos y de esas circunstancias porque son cosas que están sucediendo y es muy peligroso si no se habla, ¿verdad? No, sin duda alguna el tema de la salud mental es un tema complicado. Hay que sumarle el problema del desempleo, de que muchas personas han perdido su trabajo, otras están en riesgo de perder sus negocios, en fin, es una situación que está generando mucho estrés. Yo creo que hacen bien empezar a prevenir o anticipar lo que podría ser cuando ya a todos nos caiga un baño más frío todavía de realidad. ¿Qué más podríamos hacer el resto para apoyar a aquellos que hoy, pues no solo están con este problema de la salud
mental, emocional, los que son víctimas, como iniciamos la entrevista, de violencia intrafamiliar. Nosotros los ciudadanos, los vecinos, que a veces escuchamos o se comenta en los pasillos de los edificios de apartamentos o en los jardines o en las partes donde hay condominios cerrados, ¿qué debemos de hacer los demás? ¿Cómo debemos de actuar, comportarnos? ¿Qué nos sugiere usted? Pues mi recomendación es siempre informar a las autoridades competentes, ¿no? Ser buenos vecinos. Se oye tan básico, tan sencillo, pero es lo más importante, que en este momento todos seamos respetuosos y tolerantes con todos. Hay que entender que es una situación que está afectando al mundo entero y a Guatemala, a todo el país. Hay que ampliar los niveles de tolerancia y buscar la forma de generar convivencias pacíficas, que es uno de los mensajes que nosotros tenemos. Convivamos en paz. Como dice el señor presidente, juntos, o sea, vamos a salir adelante. O sea, juntos vamos a salir adelante. O sea, y ese es el mensaje. Entendamos que cada uno debe poner su granito de arena. ¿Cómo? Utilizando las medidas de prevención, utilizando las medidas de higiene, no saliendo, sino salir de mi casa. Yo sé que es difícil, pero he escuchado comentarios de personas que dicen, es que salí a comprar porque quería despejar mi mente. No, eso no Sí, lo no, es hagamos. un tema. Aprovechando, producción nos colocó en pantalla para la vista de todos, pues las diferentes redes sociales que ustedes utilizan, donde ustedes colocan los mensajes y en algunos casos pues hay la posibilidad de interacción, así que a toda la audiencia de Canal Antigua ahí en pantalla puede ver al lado de Ronald Portillo las distintas redes sociales que están a su disposición. Carmina. Pues creo que es de preguntarle si se nos ha olvidado, preguntarle algo que considere usted que es importante que la población conozca, que se amerite saber, conocer en estos momentos. Creo que se ha generado la suficiente información. Creo que lo más importante o lo que no me han preguntado es qué información consumir. Eso es una responsabilidad que tienen ustedes como medios de comunicación. Hay que transmitir la información correcta. En estos momentos no son momentos de generar desinformación o información negativa agrede para generar una ventaja o no. Debemos ser bastante responsables con lo que se comunica, porque se puede generar una histeria colectiva y es lo que nosotros estamos buscando prevenir, que no haya más focos de violencia. Como la sucedida el sábado, cuando el señor presidente anunció el tema de no venta de licor y pudimos, bueno, entiendo que usted fue testigo directo de la reacción de los seres humanos. Sí, yo estaba saliendo de la panadería y hay un Super 24 ahí y fue algo impresionante, la verdad, pero verdaderamente impresionante. Yo decía, ¿qué hago con mi pan? O sea, de verdad, es una cosa, o sea, fue de verdad impresionante. Es un local mínimo y las personas, yo no sé, o sea, cuando yo estacioné el carro antes de entrar a la panadería, no había terminado la cadena. Ya habíamos terminado, pero el poder de reacción de la gente cuando quiere, realmente es inmediato. Cuando se generan esas, y eso es a lo que se refiere, pues lo acabamos de vivir los guatemaltecos, ese tipo de reacciones. Bueno, Ronald Portillo, estamos ya terminando, no sé si hay algún otro elemento, algún otro mensaje que usted quisiera darle a la audiencia de Canal Antigua, porque creo que ha sido interesante ver que no solo es la emergencia, el tema sanitario, el inmediato, la cuarentena, el cordón, hay otros aspectos que hay que cuidar durante esta época de excepción. Sí, efectivamente el mensaje que me gustaría darle a toda su audiencia es que por favor se queden en casa. En la medida de lo posible, quédense en casa y traten de generar una convivencia pacífica. Son momentos difíciles, momentos complicados, pero ahorita debemos ser ciudadanos conscientes y responsables. La prevención es responsabilidad de todos. Creo que ese sería el mensaje que me gustaría dejar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Carmina, hemos terminado tres entrevistas al final. Tres entrevistas interesantes, y yo debo corregir, ya van 2 semanas del toque de queda, Dios mío, ¿a qué horas está? Se los juro que yo siento que estoy metida en una cápsula del tiempo. Sí, o sea, es impresionante. Pero sí está en su casa. Por supuesto, desde ahí trabajo, es que ese es el problema, solo vengo al canal y voy a comprar alimentos, o sea. Bueno, es alguien que puede ser un ejemplo. La verdad ha sido bien interesante, yo creo que todos nos hemos informado. Yo quiero insistir mucho en este trabajo de la PNC, realmente cada vez que uno tenga la oportunidad de apoyar a un Policía Nacional Civil, a una agente, a diferentes cuerpos de seguridad, al ejército, ellos están haciendo cosas
que van más allá de lo que muchas veces uno considera que deben de hacer, y son los que están en el primer frente, resguardan nuestra seguridad, resguardan nuestros bienes, nuestras vidas. Creo que hay que reconocerlo. Están haciendo un servicio a la patria. Así es, y sumamente inmenso. atentos de Sí. mensajes, o sea, de personas de primera mano, puedo decir que se están portando con las personas, con la ciudadanía muy bien, así que es de agradecerles la verdad la labor. Así es. Y bueno, vamos a terminar esta entrevista de la noche. Pues como ustedes recordarán, hubo esta cadena nacional a las 8 de la noche. No puedo dejar de decirlo, de todo lo que dijo el presidente, que creo que podemos estar bastante de acuerdo, sigue preocupándome y no deja de martillarme la cabeza que sean proveedores chinos los que nos vayan a entregar cosas. La verdad, cada día se está demostrando cómo España rechaza, cómo Turquía rechaza, cómo Estados Unidos rechaza, cómo Canadá rechaza, cómo Alemania rechaza de esta cantidad de cosas que no están sirviendo para absolutamente nada. La verdad, una reflexión sobre esos proveedores chinos, realmente creo que hay que pensarlo más. Bueno, les agradecemos bastante, Carmina. El miércoles Así es, Mariano, aquí estaremos. nuevamente en vivo. Les agradecemos que nos hayan acompañado, les deseamos una buena noche y un buen descanso.